Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice determinar la variación de entropía total cuando se calienta en 20 gramos de benceno desde estado líquido a 15 grados. Anotamos los datos. Tenemos benceno en estado líquido, una masa de 20 gramos y una temperatura inicial de 15 grados centígrados. Se calientan hasta que se transforma en vapor recalentado a 130 grados centígrados. La capacidad calorífica molar del benceno líquido es 30 calorías sobre mol por grado. Calorías mol por grado centígrado o grado Kelvin, ¿no? Depende. El calor latente de vaporización es 7600 calorías mol. En el punto de ebullición de 355 Kelvin. Y la capacidad calorífica a presión constante es en función de temperatura 6.5 más 0.052 por T. Calorías Kelvin mol. ¿Sí? En lo que nos pide determinar o hallar el ejercicio es la variación de entropía. Bien, planteamos una solución. La variación de entropía es igual a integral de calor sobre temperatura, ¿no? Bien, para determinar el calor que se suministra al benceno para transformar el líquido a un vapor sobrecalentado, necesitamos la gráfica de temperatura versus calor. Sí, esa gráfica la vamos a dibujar acá. Temperatura en Kelvin versus calor en calorías. Al inicio tenemos una temperatura de 15 grados centígrados. Esto convertido a grados Kelvin son 288 Kelvin. Y la temperatura final de 130 en Kelvin son 403 Kelvin. Bien, entonces anotamos esta temperatura inicial, 288. La temperatura de ebullición es 355, que va a estar por acá. Y la temperatura a la que llega al final es 403. Bien, desde la temperatura inicial hasta el punto de ebullición vamos a tener un calor sensible 1. ¿Sí? Una variación de calor, al mismo tiempo una variación de temperatura. En el punto de ebullición solo existe cambio de estado, más no cambio de temperatura, con lo cual tenemos un calor latente. Bien, desde el 355 hasta 403 tenemos una variación de temperatura que nos da un calor sensible 2. Estos calores van acompañados de variaciones de entropía, ¿sí? A las cuales vamos a llamar variación de entropía 1, 2 y 3. Bien, entonces, para la variación de entropía 1, usamos la definición. Variación de entropía es igual a
integral del calor sensible 1 sobre la temperatura. En este caso, el calor sensible 1 es igual a moles por calor específico por diferencial de temperatura. Esto reemplazamos en la integral y tenemos integral de moles, calor específico, diferencial de temperatura sobre la temperatura. En este caso, los moles y el calor específico son constantes, por lo cual salen de la integral. Moles, calor específico, y esta integral está evaluado entre una temperatura inicial y una temperatura de ebullición. ¿Sí? Para esta etapa, la temperatura inicial es 288 y la temperatura de ebullición es 355. La integral es de diferencial de temperatura sobre temperatura. Resolviendo esta integral, nos da logaritmo de la temperatura. ¿Sí? Y si la evaluamos entre la temperatura inicial y la temperatura de ebullición, al final, la variación de entropía me sale moles por calor específico por logaritmo de temperatura de ebullición sobre la temperatura inicial. Aquí podemos reemplazar datos, pero antes necesitamos el número de moles del benceno. Recordemos que el benceno tiene esta fórmula, ¿sí? Con lo cual su peso molecular es 78. Bien, este peso molecular nos va a servir para determinar el número de moles o la cantidad de moles de benceno. Sería 20 gramos por 78 gramos por cada mol. Sí, hacemos esta operación y me sale 0.026 moles. Como vemos, gramo con gramo se simplifica. Bien, ahora sí podemos reemplazar los datos. Tenemos variación de entropía 1 igual a 0,026 moles por calor específico, que es 30 calorías mol grado centígrado o grado Kelvin, por el logaritmo de la temperatura de ebullición, que es 355 Kelvin, sobre la temperatura inicial, que es 288 Kelvin. Bien, mol con mol se van y Kelvin con Kelvin lo mismo. Aquí la variación de entropía da como resultado 0,163 calorías sobre grado centígrado o grado Kelvin. Bien, para la variación de entropía 2. En este caso, al ser un calor latente, la integral de el calor latente sería la siguiente. Tenemos que el calor latente es igual a moles por diferencial de entalpía, ¿no? O variación de entalpía de vaporización. Entonces los emplazamos en nuestra definición. Variación de entropía 2 es igual a moles de benceno, variación de entalpía de vaporización sobre la temperatura de vaporización o ebullición. Bien, esto los reemplazamos los datos. Variación de entropía 2 sería 0.026 moles por calor específico.
variación de entalpía de vaporización, que son 7600 calorías por mol. Todo esto sobre la temperatura de ebullición, que es 355 Kelvin. Acá mol con mol se simplifican. Y al final la variación de entropía me da como resultado 0,557 calorías por Kelvin. Por último, la variación de entropía 3. Para esto tenemos integral de calor sensible 2 sobre la temperatura. El calor sensible 2 es una función de temperatura. Moles por calor específico a presión constante en función de la temperatura por diferencial de temperatura. Entonces, si lo reemplazamos en la integral, tenemos una integral más compleja que la anterior. Bien, esto lo vamos a resolver. Entonces, los moles, al ser constantes, lo mismo, salen de la integral. La capacidad calorífica en función de la temperatura es 6.5 más 0.052 por T, diferencial de temperatura, todo sobre la temperatura. Seguimos operando. La integral sería 6.5 sobre temperatura más 0.052, todo por diferencial de temperatura. Bien, esta integral está evaluada entre la temperatura de ebullición y la temperatura final. ¿Sí? Si hacemos la integral y reemplazamos los datos, sería 0.026 por 6.5 logaritmo de temperatura final sobre la temperatura de ebullición, más 0.052 temperatura final menos temperatura de ebullición. Bien, y aquí reemplazamos los datos. Tenemos variación de entropía 3, 0.026 moles por 6.5 logaritmo de temperatura final, que es 403, sobre temperatura de ebullición, que es 355 Kelvin. Más 0.052 por temperatura final menos temperatura de ebullición, 403 menos 355 Kelvin. Bien, reemplazamos esto o hacemos la operación en la calculadora y me da como resultado variación de entropía 3, 0.086 calorías sobre Kelvin. Bien, alcanzamos estos tres resultados. Variación de entropía 1, 2 y 3, y los sumamos para obtener una variación de entropía total. 0.163 más 0.557 más 0.086. Todo esto en calorías
sobre Kelvin. Bien, al final nos da una variación de entropía total de 0.806 calorías Kelvin.